Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien esta mañana. Aquí el capítulo 17 del libro de Lucas, ya ahí avanzando bastantito. Y esta porción, esta primera porción, la hemos visto ya en Mateo, la vimos en Marcos. Espero ya tuvo el tiempo ahí para leerla, estudiarla, analizarla. Dice de la siguiente manera, ahí en el capítulo 17 del libro de Lucas, ocasiones de caer. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. En otras palabras, en este mundo imperfecto, caído, lleno de pecado, es imposible de que alguien no cometa algún error, una falla, pero pobre de aquella persona por quien vienen estos clases de tropiezos. Y aquí hablando de un creyente supuestamente más maduro, haciendo caer, fracasar a otro, a una persona más débil en la fe. Dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. O sea que esta es una mejor opción que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, cuando un supuesto maduro, un cristiano que ya tiene más tiempo en la fe, hace titubear o caer o fracasar a uno que recientemente inicia, entonces le sería mejor al que hizo esto que se le amarrase una piedra de molino. ¿Qué clase de piedra de molino? Bueno, esta era una piedra grande para moler, no como los molinos que conocemos hoy en día, sino que el peso de esta piedra sería mucho más de aquel individuo que no podría escaparse. O sea que las consecuencias por lo que ha hecho deberían ser graves en este aspecto. Pero nos alerta ahí en el 3: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Entonces, en lugar de hacerle caer y ha pecado contra ti, tienes la opción de utilizar la Biblia centrado en sus principios bíblicos para reprender. Y si se arrepiente, perdónale. La Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar, para muchas cosas. Entonces aquí para llamar la atención a alguien. Y si se arrepiente, que esperamos que esa debería ser su reacción o su acción, hay que perdonarle. Pero si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces viene a ti de nuevo diciendo me arrepiento, pues perdónale. Está actuando inmaduramente y tú, como el más maduro, perdónale. No importa cuántas veces venga arrepentido, esa cantidad de veces perdónale. Aquí en la siguiente sección cambia el tema. Los discípulos, los apóstoles más específicamente, quieren más fe. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces solamente se requiere un poco de fe, porque el grano de mostaza es muy pequeño. Entonces solamente se requiere esta clase de fe. Pero a veces nos falta la fe, a veces no tenemos la suficiente fe, a veces no tenemos fe, a veces titubeamos. Pero aquí a sus discípulos les dice: con esta clase de fe puedes mover montañas, en otras palabras, puedes hacer grandes cosas. Pero la fe tiene que estar arraigada y cimentada en el Señor Jesús. En la siguiente sección nos habla del deber de un siervo. La mayoría de los que les está hablando tenían siervos y conocían cuál era la respuesta a esto. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice el amo, en otras palabras: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, o sea que amárrate bien y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? En otras palabras, Jesús le está diciendo: ustedes saben que en nuestra cultura la tradición es de que el amo, el dueño, es el que está en la casa, el que va a trabajar afuera en el campo es el siervo, y no solamente trabaja arduamente afuera en el campo haciendo lo necesario para tener los vegetales ahí, las frutas, el maíz, el trigo, lo que sea necesario que se utilizaba, y después de trabajar en el sol caliente viene,
Y les está diciendo el amo, no le invita a sentarse a la mesa, sino le dice, ok, ahora lávate, prepárame la comida a mí y sírveme y después que yo haya comido, comes tú. Pero esta va a tener una aplicación espiritual. Dice ahí en el 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. En otras palabras, Jesús les está diciendo aquí, ustedes mayormente, los que tienen siervos los mandan, no les dan las gracias por lo que han hecho, trabajaron en el campo fuertemente, no les dan las gracias, trabajaron fuertemente en la casa sirviéndoles a ustedes, no les dieron las gracias. Pero dice en el 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. En otras palabras, en el reino de Dios, cuando simplemente cumplimos con las tareas que sabemos que tenemos que hacer o que se nos ha pedido hacer, nos dice aquí Jesús que nos llamemos siervos inútiles, porque simplemente hicimos lo que se tenía que hacer. Pero hay que ir más allá y hacer más allá de lo que a veces en los trabajos decimos, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a fulano, mengano, sultano. Pero como cristianos nosotros deberíamos ir más allá. Trabajamos para el Señor y no para un hombre, entonces también con más ganas hacer las cosas con esmero, pero en el ámbito espiritual las estamos haciendo para Dios, de agradecimiento por lo que Él hizo. Y no es de que necesitemos las gracias de Él, pero le debemos más por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero gracias que Él sí da recompensas, no como un amo ahí que simplemente ordena y hasta ahí. En la siguiente sección tenemos un ejemplo muy interesante. Vienen 10 leprosos a Jesús, los sana a los 10, pero lo interesante que solamente uno retornará. Y de hecho es alguien que es fuera de este lugar, que es un foráneo, va a regresar a dar las gracias. ¿Qué clase de actitud tiene usted? ¿Tiene un corazón agradecido o cree que es algo que usted se merece? Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ya que el leproso no podía acercarse a la gente común que no tenía lepra. Entonces a la distancia, dice ahí el 10 y el 11, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, ahí en el 14, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces no los sanó inmediatamente en este proceso, sino que les dio órdenes, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Y por qué a los sacerdotes? Tenían que mostrarse cuando ya su lepra no había desaparecido, pero la orden fue de ir y mostrarse. La lepra aún no ha desaparecido, pero desaparece mientras obedecen las órdenes de Jesús. Y aquí hay un principio muy importante. Obedezcamos lo que el Señor nos pide hacer. Entonces, mientras iban, fueron limpiados. El 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y vamos a ver que esta persona, este leproso, uno de los 10, recibe más que la sanidad física, va a recibir la sanidad espiritual. Aquí regresa, retorna glorificando a Dios a gran voz. Así que hermanos, cuando el Señor haga algo en sus vidas, físicas, espirituales, hay motivo de glorificar a Dios a gran voz, a compartirlo con los demás y darle la honra y la gloria a Dios. Y note lo que hizo que ha sido limpio de la lepra, y se postró ahí en el 16, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? En otras palabras, ¿dónde están los otros 9? Porque yo sé que yo sané a 10 de esta lepra. 18. Aquí Jesús aún preguntando, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Entonces, hermanos, seamos ejemplares en el sentido, aquí también somos extranjeros en este país, pero también en este mundo somos peregrinos y extranjeros. Seamos ejemplares en ser agradecidos por lo que Dios hace en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas, lo que nos da, lo que no nos da, demos la honra y la gloria a Él.
Entonces él hace esta pregunta: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces no solamente su fe, su obediencia le trajo sanidad física, pero ahora aquí su fe le trajo sanidad espiritual. Así que de los 10, solamente uno fue salvo espiritualmente. Aunque los otros fueron sanos físicamente, potencialmente murieron sin arrepentirse de sus pecados, y aquí recibió la sanidad espiritual también. Aquí la siguiente sección, la venida del reino, la vimos allá en Mateo también. Dice ahí el 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces aquí, en resumen, este relato, prácticamente esta última sección, ¿verdad? Lo que sucederá, pero también nos da ejemplos del pasado, de lo que sucedió. Entonces, usted ni yo sabemos la hora. Han habido personas que han intentado ponerle fecha, pero aquí los fariseos eran los que preguntaban. Entonces no se les dará señal. En otras partes también nos menciona, ¿verdad? Así como Jonás estuvo 3 días, esta se les dio como señal, pero aquí en este caso también ustedes van a desear, también ahí sus discípulos iban a desear ver este día. Y nosotros como sus discípulos no debemos creer a todo aquel que dice, bueno, va a suceder en tal día, en tal fecha. Aquí dice como un relámpago, cuando ni menos cuenta te das, de un extremo al otro, en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos, nos dice en otros aspectos. Pero también lo que será lamentable, así como en los días de Noé, así como también comían, bebían, se casaban, hasta ese momento no le creían, como en los días de Lot, cuando vino esta destrucción, se burlaban, no le creían, y vino azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Así también vendrá. Y dice, tomen ejemplo como la esposa de Lot, que quiso vivir con un pie acá y con el otro allá. Acuérdense, dice ahí, de la esposa de Lot. Así que si tú quieres salvar tu vida, dice, la perderás. Pero si la pierdes viviendo para el Señor, la encontrarás, te salvarás. Así que es lamentable aquí la última parte, que de una familia habrá un cónyuge que se quedará porque no ha creído. Pero ahí de 2 mujeres moliendo, una será creyente y otra no. O sea que de todas partes del mundo seremos llevados, pero lamentablemente no todos creerán. Habrán 2 en el campo,
pero uno será ya llevado y otro dejado. Así que estemos listos, preparados, arreglemos cuentas con el Señor. Gracias por acompañarme aquí en esta pequeña lectura, unos breves comentarios. Compártame ahí lo que el Señor le ha enseñado a ustedes. Bendiciones. Tengan buen día.